Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de mujeres y pues hoy me corresponde a mí una enseñanza libre. Todavía no vamos a continuar con el estudio. Acuérdense que estamos estudiando un libro que trata o expone cómo es la vida de éxito, pero considerando el punto de vista de Dios, los valores de Dios y no desde nuestro punto de vista humano. Entonces hemos como trazado verdades que hoy en pleno siglo XXI pues no son tan fáciles de comprender, ¿cierto? No sé si alguna me quiere decir algunas de los temas que hemos tratado, de pronto por acá, que hemos visto. La autoridad, La autoridad, el valor personal, la mansedumbre, sí, las irritaciones, el plan de Dios con las irritaciones y las ofensas. Judith abrió con un tema que hablaba sobre la importancia de como ser fieles en lo poco, ¿cierto? De hacer lo poco, de ser fieles en lo poco y ser como constantes en eso. la meditación, La meditación. Entonces hemos venido tocando temas bien importantes en cuanto a ese lugar que tienen esos principios en nuestra vida y que de alguna manera eso trae ese verdadero éxito, ¿no? Porque el éxito, cuando hablamos de éxito, hablamos de ver la vida desde el punto de vista de Dios, desde la perspectiva que Dios tiene, ¿no? Hoy yo quiero tomar una enseñanza que está en el libro de Santiago, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar un poquito de una enseñanza que está en el libro de Santiago. Espero que todas estén viendo ya ahí en la web. Las láminas, no veo las personas, pero bueno, entonces, listo. Vamos a hablar un poquito del contexto del libro. El libro de Santiago, ¿cierto? Está atribuido a Santiago el Justo y algunos pues dicen que este Santiago es el hermano del Señor Jesús, que Santiago también se le dice Jacob, ¿no? Jacob, sí, o sea que cuando también en la Biblia se habla de Jacobo, toca mirar porque hay varios Jacobos y Santiagos, pero este Jacobo es el hijo de el hermano del Señor Jesús. El hermano, pues, eso quiere decir que era hijo de María y de José. ¿Listo? Muy bien. Un versículo que verifique este argumento es Marcos 6:3, como está ahí, que dice, no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, o sea, Santiago, de José, Judas y Simón, y no están sus hermanas aquí con nosotros, y se escandalizaban a causa de él. Entonces, aquí claramente, pues hay varias verdades importantes de este pasaje. Primero, nos demuestra que Jacob sí era el hermano de Jesús, y segundo, que el hermano Jesús sí tuvo varios hermanos y hermanas. Entonces, también es bonito ver que él estuvo rodeado de una familia común y corriente, con muchos hermanos. Entonces, él sabe lo que es tener hermanos. Y podemos leer Gálatas 1:19 como otro de los argumentos importantes para demostrar que este Santiago era el hermano del Señor Jesús. Nuevamente, bienvenidas a todos. Si me había faltado alguna por saludar, bienvenidas. ¿lo leo? Sí, por favor. Gálatas 1:19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Muy bien. ¿Listo? ¿Qué otras curiosidades hay de esta carta o de este libro? Resulta que la fecha exacta de la escritura es incierta, pero se estima que fue escrito entre mediados y finales del primer siglo y después de Cristo, ¿no? Y posiblemente antes del año 62, cuando Santiago fue martirizado. Entonces, el destinatario de la epístola está dirigida, como lo dice Santiago 1:1, a las 12 tribus
de Israel que estaban en la dispersión. Lo que sugiere que Santiago se dirige a los judíos cristianos dispersos fuera de Palestina. Esta audiencia enfrentaba desafíos únicos, incluyendo persecución, pobreza y la presión de vivir en una cultura predominantemente gentil. ¿Listo? Entonces, más o menos, la carta escrita en el año 62, y aunque la misma carta no dice que es escrita por Santiago como en otras cartas que dice, realmente de una vez dice el nombre, pues toda la tradición, o sea, todos los historiadores de ese primer siglo se la atribuían a Santiago. Esta carta también fue una carta muy polémica por el contenido que tenía, ¿no? Entonces, algunos no querían colocarla en el canon del Nuevo Testamento, especialmente personajes así importantes que lucharon con ella. Martín Lutero fue uno de los que pues tuvo como dificultad en aceptarla como palabra del Señor, porque como pues él había sido impactado con esto de esta verdad de que la gracia era por sin obras, ¿cierto? Y luego él se encuentra con la carta esta que dice que sin obras es imposible pues demostrar como la fe, ¿no? Que la fe sin obras es muerta, entonces él lo veía como algo contradictorio, ¿no? Pero pues vamos viendo que realmente la carta de Santiago es una carta práctica. La verdad, la carta de Santiago es práctica y esto ya es un argumento mío. Es interesante, ¿no? Yo me imagino, realmente cuando uno ve esta carta, uno la ve tan llena de hechos, como de llevar a cabo algo. Y yo me imagino que para Santiago, para Jacobo, fue impactante ver a su hermano Jesús, que él no solo hablaba, sino que realmente él vivía. Imagínense a Santiago viendo a su hermano, al Señor Jesús, que él enseñaba, pero él no se quedaba solamente no era palabrería, sino que él actuaba. Entonces, por eso, la importancia del tema que yo quiero abordar hoy y donde veo precisamente que realmente para Santiago creo que copió lo importante de la vida práctica, de una vida cristiana que realmente se refleja por medio de lo que hacemos. Entonces, el pasaje que hoy quiero que estudiemos está en Santiago 1, 22 al 25. Solo esos versículos vamos a verlos. No sé si alguna de mis hermanitas que está ahí en la web me puede colaborar leyendo el pasaje, por favor. De pronto Susana o Judy o Zairita, que creo que salió. Zairita no está. Es que viene. ¿Alguna, por favor, de las de la web que pueda leerlo? ¿Yo? ¿Sí? ¿Algo aquí? ¿Qué? Si quieren, yo lo leo. ¿Sí? ¿Me Sí, por escuchan favor. bien? Ujú. Entonces, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Muy bien. No sé si alguna aquí, por favor, si tiene alguien otra versión que me lo pueda leer también, que qué chévere es poder tener como varias versiones, que es un ejercicio que hemos estado aprendiendo. Recordemos que las traducciones que tenemos son a veces literales o populares y idiomáticas, entonces si podemos leerlas tenemos un cuadro más completo. Esta es la Dios habla hoy. Si van a leer Dios habla hoy. Pero no baste con oír el mensaje, hasta que hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta,
que es la ley que nos trae libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Em, las que están ahí en la escalera, de pronto si pueden ver aquí para que disfruten de la presentación o la están viendo ahí por el celular. ¿La estás viendo ahí por el celular? Y si no, pueden venir acá para que puedan ver la presentación si quieren. ¿Listo? Muy bien, entonces este pasaje que está aquí es un pasaje que me pareció bien interesante y vamos a ir a tratar de haciendo un análisis poco a poco de cómo las cosas importantes, ¿sí? Para hacer este pequeño análisis, tuve que estudiar mucho para recopilar solo lo importante, así que síganle como el paso, porque la idea es que a medida que vayamos caminando, oro al Señor, oro que el Espíritu Santo sea guiándonos a cada uno de nosotros como para que podamos conectar, ¿cierto? Y a la final podamos como llevar de alguna manera o sacar entre todas conclusiones de este pasaje. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el primer versículo que está ahí, en el versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra hacedores en ese contexto refleja una acción continua o repetida. Pero antes de eso hay una palabra, ¿cierto? Es un imperativo que dice sed, ¿sí? O sea, no es si quiere, de pronto, sino dice sed hacedores. Entonces está dando una orden para que nosotros tomemos una posición, ¿cierto? Una iniciativa de caminar hacia hacia esa acción de hacer. ¿Listo? Luego el versículo continúa presentando un rotundo no. Dice, y no tan solo oidores. Aquí en el original, este oidores se refiere a aquellos que escuchan la palabra, pero no actúan según ella. O sea, un oidor es el que escucha la palabra, pero no actúa de acuerdo a ella. Engañándoos a vosotros mismos. Acá el término engañándoos este verbo implica un autoengaño, una falsa lógica o un razonamiento incorrecto. ¿Cómo así? O sea, ¿qué está diciendo ahí? Que la persona que oye, ¿cierto? Pero que no actúa según lo que oye, está sacando una conclusión equivocada. O sea, si piensa que oír está bien y no actuar, es lo que se, digamos, saca por conclusión que está bien solo oír y no actuar. ¿Qué está diciendo el pasaje? Que se está engañando a sí mismo. O sea, no es la lógica correcta. Sin algún argumento que diga, no, seguramente saca su propio argumento de decir que no tiene sentido hacer eso porque De alguna manera está diciendo, o como uno oye, le parece bonito, pero sí, muy bonito, pero no hoy hago lo que escucho. Esa acción por de eso dice razonamiento incorrecto. O sea, realmente hay un proceso en saca, que dice, no hay por qué hacerlo. O el puede ser, no lo entiende, ¿cierto? Realmente no está convencido de lo que o que lo que está oyendo debe llevar a una acción, o lo oye, lo entiende, pero realmente es como, lo sé, pero en mi vida no lo voy a poner en práctica. Y eso es lo que realmente está diciendo. O sea, en ese momento cuando yo digo, escucho, lo entiendo, pero no lo voy a hacer, yo misma me estoy autoengañando. Estoy sacando un razonamiento equivocado en la manera. Hace muchos años, o más bien, una de las críticas que como evangélicos les hicimos al pueblo católico es que hacía, ¿cierto? Pero a veces no hacía de la manera correcta el hacer. Entonces había como una falsedad. En el caso del pueblo cristiano ha caído en otro pecado. Oye, saben la verdad, pero no actúan de acuerdo a esa verdad que saben. No sé si me hago entender, ¿cierto? Entonces, no hay un accionar, hay un razonamiento equivocado en la forma que perciben la verdad que escuchan. No hay un accionar adecuado. ¿Listo? Bueno, por ahora sigamos. ¿Alguna pregunta está ahí o está claro? Está claro. Listo. Dice el versículo que sigue, porque
Si alguno es que oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Resulta que el verbo aquí, considerar, está en estos dos considerar, aunque está aquí traducido de la misma manera, en el original hay una pequeña diferencia. En este considerar acá implica una percepción cuidadosa. Él va y mira, se mira. Entonces, él va y mira, se mira en el espejo y se mira con detalle. O sea, no es una mirada vacía, sino él va, se mira detalladamente. Cuando dice, porque él se considera a sí mismo, ahí vuelve y se mira y es aún un poquito más detallado. ¿Sí? De la primera va y se mira, es detallado, pero en el otro es aún un poco más detallado todavía. No es una, de pronto uno cuando lee el pasaje, de pronto va y piensa que va y mira y como que se quita de una. No, realmente se toma el tiempo. Es como cuando uno está joven, que uno va y se mira y tiene los granitos, ¿no? Y uno va y se mira el granito y vuelve y se lo mira y se mira de perfil y se mira el otro perfil y levanta la quijada y se mira a ver cómo el efecto que tiene ese granito en la cara y lo mira y lo mira. O sea que sí le ha gastado como un tiempo a esa observación. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice el tema? Entonces, mire que esos dos finalmente, si queremos sacar el significado de ese consideran, entonces el verbo implica una percepción cuidadosa o detenida de lo que se está haciendo, de esa imagen que se está viendo. Luego él dice que a pesar de que se estuvo mirando esa imagen, ¿qué hace? ¿Qué es la acción seguida? Dice que él se va. ¿Cómo así? El verbo dice denota un alejamiento o una retirada. O sea, gastó ese tiempo, se miró el rostro, se detalló, pero finalmente coge y se va. Dice, y luego olvida cómo era. Dice, indica una falta de retención de la información observada. O sea que aunque gastó todo ese tiempo observando y viéndose en detalle, realmente lo echó como decimos nosotros, lo echó a la espalda y no tuvo ningún efecto en su propia vida. Eso es lo que está tratando de presentar el pasaje. Ahora que acuérdense que estaba contrastando esa imagen de verse, me detallo, pero finalmente no hago nada. Y cuando él pone el ejemplo, ya ha presentado la primera fase que decía, sed hacedores y no tan solamente oidores, ¿sí? Sed hacedores y no tan solamente oidores. ¿Listo? ¿Vamos bien? Entonces, pero en el siguiente versículo que vamos a ver, el, el verbo que se utiliza también tiene que ver con la acción de observar. ¿Listo? También tiene que ver con la acción de observar. Pero dice ahí que, más el que mira atentamente en la perfecta ley. Resulta que la palabra que está aquí o el verbo, que aquí lo, digamos, de alguna manera lo traducen, mira atentamente. O sea, en nuestro idioma no hay una palabra única que exprese toda esa acción. Por eso está, mira que aquí tienen que utilizar como una descripción. Mira atentamente. El otro considera, gasta el tiempo, pero ¿qué pasó? ¿Cuál es la diferencia de este? Ese gastó el tiempo, miró, pero finalmente no hubo como un resultado en su propia vida. Mientras que esta palabra, que es para kipsas, esta acción que hace tiene una cualidad bien bonita. Creo que alguna vez Jenny también había hablado de esta palabra, si no estoy mal, en una enseñanza, pero aquí entonces dice, se traduce como mirar atentamente. Este verbo implica una acción de mirar cuidadosamente o inclinarse para observar con detenimiento. En este versículo se refiere a alguien
que examina con atención la perfecta ley. O sea, si bien el otro consideró su rostro con detalle, este es aún más minucioso, es la palabra. Tal vez es la palabra que se necesita. ¿Qué es una persona minuciosa? Es como si a mí se me cayera una aguja ahí en el tapete de mi sala. ¿Qué me tocaría hacer para encontrarla? Agacharme. ¿Cierto? Agacharme. ¿Qué hacemos cuando algo chiquitico se nos cae? Uno se agacha, por ejemplo, si es algo que de pronto es peludito y tiene así cositas, uno se agacha y comienza como con los deditos a escarbar, a mirar bien, bien, bien. Ahora miren que este mirar atentamente no es un mirar como general. O sea, podemos mirar como detalladamente, pero podríamos decir como un panorama grandote. No. Este mira, es como se enfoca en algo particular y comienza como cuando uno Como comienza a escudriñar. desmenuzarlo, que, por ejemplo, de pronto el ejemplo para Jennifer, los computadores, ¿cierto? Uno comienza a desarmarlos, pero comienza a darse cuenta que cada vez hay piecitas más pequeñas, ¿no? Y cada piecita tiene su importancia. A medida que uno va trabajando con computadores, cada componente, uno va aprendiendo, ¿no? Ese cuadradito con unas paticas que parece una araña, uno podría ser insignificante, pero resulta que sin ese componente chiquitito que está ahí, el resto de la máquina no funcionaría. Digamos que lo que está diciendo acá en cuanto que mira atentamente la ley es que está ahí con una intención profunda de querer saber qué es lo que dice eso en particular que quiere estudiar. Ahora ya lo conecta, porque ya había dicho de la palabra. Acuérdense que en el primer pasaje con el que comenzamos a estudiar, permítame, dice, sed hacedores ¿de qué? De la palabra. En este contexto, el término la palabra, no, de pronto nosotros hablamos de la palabra como toda la Biblia, ¿cierto? Pero digamos que acá habla del mensaje del Evangelio. O sea, cuando dice ser hacedores de la palabra, como es el contexto del Nuevo Testamento en que está este libro, está haciendo énfasis como al mensaje propio que trae el Evangelio, o sea, la obra de Cristo, la libertad que viene en Cristo, como todo ese componente. Y aquí lo detalla más porque habla en la perfecta ley. Ahora, esa perfecta ley está unido a mire cuál ley o de qué ley estamos hablando, porque podríamos pensar entonces que se está refiriendo a la ley mosaica. Pero como es la del Nuevo Testamento y ya conectó al comienzo, sed hacedores de la palabra, o sea, del Evangelio, entonces lo conecta. Esta es la ley, pero ¿cuál es la ley que tiene el Evangelio? Muy bien, la ley de la libertad. Y así, entonces, dice, refiere a la completa y final revelación de la voluntad de Dios. Cuando habla ahí de la ley de la libertad, ¿se refiere a qué? A la completa y final revelación de la voluntad de Dios. O sea, precisamente, como en Efesios decía, de esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, ya es el conjunto de leyes de vida que el Señor Jesús nos ha dejado a nosotros como hijos de Dios. Entonces, uno va entendiendo más, ¿no? Entonces, ese observar detallado, minucioso, tiene que ver con esa ley perfecta que Dios nos ha dejado a nosotros como hijos y de la cual nos está llamando a que tengamos una acción de escudriñar minuciosamente algo con un propósito. Debe haber un propósito, ¿cierto? O sea, ya sabemos hasta ahí. Entonces después dice, hay una actitud, dice, y persevera. Persevera aquí significa una acción continua y persistente en algo. O sea, no es que va, escudriña un momentico como el otro que miren que con el ejemplo que están mirando o pone primero con lo del espejo, la persona fue, miró y ¿qué hizo después? Se fue. Dice que dio la espalda prácticamente y se fue. Sí, exacto, o sea, muy bonito, lo estudié, lo analicé, lo miré, pero como que a la final decía Jenny, esto no tiene ninguna importancia para mí. O sea, eso como que yo no lo veo
chévere, lo profundizo y todo, pero a la final, a la hora de ponerlo como llevarlo a cabo, como que, espere, le doy la espalda. Mientras que acá, mire la reacción contraria, dice que él escudriña, mira puntualmente, lo desmenuza, lo entiende, pero y no solamente se queda ahí, sino es una acción perseverante. Sigue en ese proceso. Precisamente por eso dice, no siendo un oidor olvidadizo. Todo ese proceso de minuciosidad, de detalle, de investigación puntual sobre eso que nos quiera enseñar la perfecta ley de la libertad, dice que nos va a ser bienaventurados. Y me gusta como lo explican acá. Bienaventurado tiene que ver con una bendición espiritual profunda y duradera, ¿sí? Claro, ustedes dirán, pero esto ya lo hemos visto. Y casi siempre que comenzamos los grupos, los temas de damas, siempre es necesario volver a recalcar la importancia que tiene para nosotros esa dinámica que tenemos que tener de profundización con las escrituras. O sea, esto es una dinámica entre el Hijo de Dios y su Padre Celestial que no puede ser interrumpida en ningún momento. Esa interrupción de olvidar la importancia que tiene este proceso de ir a las escrituras, de buscarla, de entenderla con minuciosidad, es peligroso para el Hijo de Dios. Porque lo que puede causar es un efecto negativo en él. Ese olvido de eso que tú aprendes por medio de la escritura, tal como está en el ejemplo del que se mira en el espejo, ve con detalle, pero se va. Digámoslo así, que si uno lo quisiera llevar ya como a otro nivel, ese profundizar y ver algo de la escritura sería semejante a un hijo de Dios estudioso de las escrituras. Y yo quiero llevar un poquito más esta enseñanza, no a un nivel del creyente básico, nuevo, sino ya nosotros como personas y como hijos de Dios que ya llevamos un camino largo en el conocimiento de la palabra. Que yo considero que ninguna de las que estamos aquí somos, por ejemplo, bebecitas. Ninguna, al menos ni siquiera las que están en la web, yo podría decir que son bebecitos en el Señor o que hace poquito llegaron al Señor. Entonces, digamos que el primer nivel de exhortación de este versículo es que nosotros podemos llegar a un estado donde vemos la palabra, vemos su riqueza, vemos su detalle, nos podemos quedar con la información solo acá, ¿sí? Volvernos esa clase de personas en un sentido, un profesional que estudia, como se vuelve uno profesional en el estudio de la palabra. Y no en la Y práctica. exactamente. O sea, se llena uno de la información y puede, y mira lo que decía, a mí me impactó mucho, es que esa persona, yo pensé que era como que uno, pero mira y como que se va, no. Él se gastó el tiempo, o sea, el énfasis y el énfasis que hace el término en el original es que sí miró con detalle, con un detalle ahí, pero el problema es que lo miró con detalle, pero es como si eso no sirviera para nada. La acción que hace de la retirada, que dice que se va y se olvida, es porque finalmente, aunque lo vio, y voy a poner un ejemplo, eso es como yo hago este estudio, ¿no? Todo este detalle, porque eso fue mirar el griego por aquí, mirar el griego por allí, pedir que me mostraran cómo se traducía acá, mirar cómo, al comienzo era eso, para mí era todo un melcocha, no entendía. Mire y transmire hasta que finalmente uno como que puede verlo, hasta gramaticalmente, y dice, ahora entiendo el sentido, hacer este estudio y mañana que esto no me sirva para nada. O sea, que esto en realidad no haga un efecto en mí. Eso es semejante a ese considerar. O sea, yo quiero que vean que para Dios sí es un problema que aún nosotras nos llenemos de ese conocimiento de Dios, de esa información, de toda esa palabra que podemos conocer, pero que a la final eso no va a tener
ningún efecto en mi vida. Contrario a esta segunda parte del versículo, que ¿qué hace esta persona? Dice que es diligente, mira, prefiere mirar algo chiquitico en detalle, le gasta tiempo, pero él tiene un fin. Él quiere perseverar en esa ley. No quiere ser un oidor olvidadizo y finalmente siempre las bendiciones de Dios nos instan y nos animan a que sí hay una bendición. Sí, o sea, hablábamos el sábado, el día del taller, que los hijos de Dios sí tienen bendiciones. ¿Cuáles son esas bendiciones? Mire que ese proceso de análisis, de realmente estudiar un pasaje minucioso con ese deseo de conocer, trae, dice, una bendición espiritual profunda y ¿qué? Duradera. O sea, sí va a tener un efecto a largo plazo. Entonces yo quiero que miremos ahora sí un poquito la diferencia de esos dos términos. Entonces el término considerar, que estaba en el versículo número, pero ya les digo, 22, en este, no tengo ahí la 23 cita, creo. creo que es el 23, dice, ese término que ustedes ven ahí, considerar estos dos, entonces el término es catenoense, catanoense. Dice, utilizado en el versículo 23 para describir la acción de considerar, observar atentamente el rostro natural en el espejo. Este término resalta la percepción cuidadosa, pero en este contexto la acción se queda solo en la observación sin llegar a una transformación. Mientras que para Kipsas, utilizado en el verso 25, para describir la acción de mirar atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, pero ¿qué? Este término implica no solo la observación cuidadosa, sino también la intención de ¿qué? De comprender y actuar en consecuencia. Por eso el libro de Santiago fue tan controversial, porque aún él usaba términos, como al comienzo decía, Santiago decía, pues la fe sin obras es muerta. Lo que Santiago yo creo que quería hacer de una manera muy simplificada era generar en el oyente un impacto sobre la manera que estaba o debía actuar con la información que ya tenía. O sea, él dice, la fe sin obras es muerta. O sea, es imposible que tú entiendas que Cristo murió en la cruz, que Cristo te ha dado la ley perfecta, la voluntad, ¿cierto? Como vimos ahí, que era la totalidad de la voluntad de Dios, que tú la conozcas y que finalmente todo ese conocimiento no te haga tener un accionar, no te haga tener un accionar coherente con esa información que tú dices estar observando, mirando y estudiando. O sea, no desde el plano bíblico del mensaje que están diciendo, lo que está diciendo eso es, no hay coherencia en tal cosa. ¿Sí? Digámoslo así, vuelvo al argumento mío, que no es una suposición de alguna manera, pero yo como hermana, digo yo, Santiago como hermano del Señor, y viendo esa realidad de ver a su hermano, ¿cierto? Viviendo una vida que él decía y hacía, o sea, decía, conocía, y eso todo iba estrecho. O sea, no es que el Señor, ¿se acuerdan cuando del Señor se dijo que él tenía autoridad, no como los fariseos? ¿Por qué hablamos de que el Señor ahí tenía autoridad? Ellos veían que era coherente con lo que decía y hacía. Porque los fariseos decían una cosa, pero en la realidad ellos vivían otra. ¿Cuál fue una de las razones por las cuales el Señor más atacó a los fariseos? El que les dijo, hipócritas, ¿cierto? Ustedes dicen una cosa, pero finalmente hacen otra. Tanto así que el Señor les dice, mire, ellos dicen, hagan lo que dicen, pero no vivan como ellos viven porque ellos no estaban teniendo una coherencia entre lo que sabían y lo que hacían.
sea que la exhortación aquí del pasaje para nosotros también sigue siendo la misma. No puede haber una coherencia en decir que yo sé, pero no hago. Y aunque digamos que es algo, no es una verdad que yo esté diciendo acá, sea la gran panacea, porque esta verdad es lo que se supone hizo al cristianismo en el primer siglo diferente. Este fue el valor, si lo puedo poner a ese nivel, el valor sustancial que hizo del cristianismo una nueva forma de vida. Porque la gente que estaba viviendo en el primer siglo, ellos no se dedicaron tanto a decir como a hacer. Es más adelante que el ser humano se vuelve más pensador, más en el pensar que en el hacer. Y digamos que esa es la lucha de hoy en día, porque mi esposo siempre me exhortó en algo y él decía que uno debe pasar del pensar al hacer, ¿sí? Un tiempo que él me estuvo diciendo mucho eso, uno no puede quedarse con el pensar es muy bonito, tener una idea en la mente es muy bonito. Uno puede pensar que va a hacer grandes viajes, que va a ir a Europa, a Francia, sí, pero es más real si voy allí a Madrid, porque realmente eso es lo que es concreto, lo que es real. Digamos que todo lo que el pasaje está diciendo es, mire, si usted realmente conoce la palabra, tiene algo de la palabra, para Dios sí es importante que usted viva eso que conoce, que usted lo lleve a la práctica, o sea, que realmente lo haga carne. Es interesante que del Señor decimos que Él se hizo, el verbo se hizo carne. O sea, esa palabra que vimos en el Génesis diciendo hágase el cielo, hágase la luz, finalmente tomó un cuerpo y también hizo unas acciones, déjemelo decir así, en términos humanos. Esa palabra creadora tomó un cuerpo humano y vino acá y se mostró haciendo cosas. Y fueron cosas impactantes. Bueno, al nivel del Señor las hizo impactantes, ¿no? Milagros. Pero lo más impactante, y yo creo que lo que más impactó del Señor Jesús, ni siquiera fueron los milagros. Lo que más impactó del Señor fue su estilo de vida hacia el otro. Su manera de abordar la realidad del ser humano, la necesidad del ser humano, en su dolor, en su tristeza, en su aflicción. Y él supo colocar esas palabras en acciones, ¿sí? Y no podemos nosotros quedarnos, dice que el discípulo no puede ser igual al maestro, pero el anhelo del discípulo al menos es ser como su maestro. Debemos apuntar a eso. Y es una exhortación y es un llamado para que todas nosotras, donde quiera que estemos, en el rol que estemos, como madres, como esposas, como hijas, como trabajadoras, que nos revisemos si nosotras tenemos el conocimiento de Dios y solo lo estamos teniendo, considerando para luego darle la espalda. Podemos tener un cúmulo de conocimiento de la palabra de Dios, pero ¿saben qué? A Dios eso no lo descresta. A Dios eso no va a estar allá, wow, ¿cómo sabe mi hijo? A ver, de eso que tú sabes de mí, ¿cuánto aplicas día a día? Y yo creo que el Señor se goza cuando su hijo en detalle vive ese poquito que ha escudriñado, pero lo vive en lo que hace día a día. Y creo que es bueno, y cuando decía yo, mientras estaba preparando esto, yo quiero que realmente Dios nos dé algo en lo que nos podamos examinar y que le pidamos al Señor. A veces somos tan fáciles, decimos pero no hacemos. Eso es algo que está muy innato en nosotros. A veces nos llenamos de palabras bonitas, pero a la final, en la práctica, nos quedamos cortos. A veces decimos que nuestro Dios es poderoso, pero a la hora de vivirlo, realmente lo que reflejamos es que nuestro Dios es un Dios que no le importamos, un Dios que no cuida de nosotros, un Dios que no está como, ¿cómo se dice eso? Desatendido. Si no tiene desatendido en lo que necesitamos.
o distraído más bien. O como le decía Elías, de pronto está dormido de nuestras necesidades, pero no es así. Dios realmente se interesa en nosotros, pero ver a Dios y entender a Dios y realmente verlo en la realidad de nuestra vida comienza cuando nosotros comenzamos a aplicar y a vivir eso que estamos aprendiendo. Entonces, de alguna manera, el ejercicio es bueno. ¿Cómo en la vida práctica nosotros, denme al menos cualquiera de ustedes, aún las de la web, una manera real de cómo llevar a la práctica de ser oidores, no quedarnos en ser oidores, no ser de esos que consideran, se llenan de cúmulo de información, sino cómo en la práctica podemos nosotros aplicar esas verdades que tenemos en el día a día, de tal manera que realmente podamos ser, como lo dice acá, de los que miran atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Cómo sería eso? O sea, ¿cómo nos digerimos eso? ¿Cómo en el día a día podemos vivir esto que estamos aprendiendo? ¿Cómo realmente podemos bajarlo acá al plano terrenal y vivir ese proceso de no solamente oír y contemplar, llenarnos de información, sino pasar a ese otro lado, de realmente hacedores que perseveran y no olvidan esa palabra o esas verdades que recibimos, de las cuales nosotros escudriñamos, le gastamos tiempo? ¿Cómo sería eso? Ejemplos. Llamaríamos en términos del sermón la aplicación, ¿no? ¿Cómo aplicamos esto? Eso es muy bonito. La teoría pues impacta mucho todo ese proceso y también es un ánimo para que cuando puedan busquen en ese proceso de ustedes que, por ejemplo, están estudiando hermenéutica. Lo hice también pensando en eso, que algunas han estado estudiando hermenéutica. Vean cómo cuando uno va un poquito al original y se estudia el término allá y de pronto busca un poquito más y ve que el término arroja aún más detalle, eso realmente nos llena. Y es el proceso que está diciendo acá, ¿no? Que mira atentamente a la ley de la libertad. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo nos lo comemos, diríamos? No sé si las de la web tienen alguna idea. Yo hice ese trabajo, quería hacer esa práctica y por acá un GTP me dio unas ideas, me parecieron curiosas. Y él lo lleva en la aplicación así. Ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor. Voy a dar un ejemplo y de pronto ya ustedes con este ejemplo se les ilumina y me pueden dar otros dos ejemplos. Pero él puso este ejemplo, me gustó, miren. ¿Cómo uno es hacedor de la palabra en cuanto a la salud y el bienestar? ¿Cierto? Estábamos hablando que uno puede ser oidor, pero y el oidor es semejante a ese que va y se mira al espejo muy detalladamente, pero finalmente ve eso tan bonito, lo detalló, se fue y no hubo ninguna acción. Por el contrario, está el que mira detalladamente, pero finalmente el fin es que impacte su vida en sus acciones. Entonces, en la salud y en el bienestar, acá hay una aplicación de un principio. Por ejemplo, dice, reflexionar sobre pasajes que hablan del cuidado del cuerpo como templo del Espíritu Santo. El actuar, tomar decisiones saludables en cuanto a alimentación, ejercicio y descanso, buscando un equilibrio que honre a Dios. Un ejemplo, ahí me tiró hasta un ejemplo, dice así: Laura lee sobre la importancia de cuidar el cuerpo y decide hacer cambios en su dieta, comenzar a hacer ejercicio regularmente y asegurarse de dormir lo suficiente, viendo esto como una forma de honrar a Dios. O sea, a veces colocamos la palabra, ¿cierto? Que ha sido la lucha aquí como iglesia,
bajar la palabra de por allá, como de los astros celestiales, hasta finalmente como aplicarla a nuestro diario vivir, que es lo que realmente el Señor tiene, ¿sí? Otro ejemplo, yo quiero ir, o al menos dos ejemplos más. ¿Cómo aterrizamos un principio? Un mirar atentamente a la ley del Señor, que no se quede solo allá en conocimiento, sino que finalmente lleve a una acción real que puedan aplicar hoy, mañana, en su familia, con su esposo, en su trabajo. Otro principio, a ver. Por ejemplo, es fácil vivir llenos de ofensas, ¿no? Todo el Ujú. tiempo nos están ofendiendo, con querer o sin querer. Sí, Pero muy eso es bien. algo que casi todos los días uno vive, ¿no? Que casi todo el tiempo le estén ofendiendo a uno. Y entonces la acción sería no quedarse ahí solamente con la ofensa, sino de inmediato ir a aplicar el perdón. Dios ya nos ha dejado establecido en su palabra, en la ley de la libertad, que tenemos que ir a perdonar. O sea, es una cosa que hay que hacer rápidamente y no esperar a que nos acumulemos, a que nos llenemos, nos carguemos, de pronto hasta nos enfermemos Ajá. por ofensas o por palabras de los demás. Entonces, sino de inmediato ir y hacer el proceso de ir a perdonar, no solamente como, ay, me ofendió, ya dejémoslo así, sino que realmente ir a hacer la acción del Ajá, perdón. muy bien, es Eso es algo exacto. que creo. Eso es, porque podemos ir al griego, ¿cierto? Podemos mirar cómo desde el hebreo de pronto hay una influencia sobre el término de la misericordia que estaban hablando hoy, de la compasión, ¿cierto? Uno puede mirar de pronto la influencia del hebreo sobre el término de la compasión, cómo se transforma en el griego, cuál es la realidad del griego, puedo saber el tiempo, cómo se conjuga, cómo se usa en la frase gramatical, lo puedo exponer, pero al Señor le interesa eso. Sí, pero Sí, que vaya. pero si se queda en eso al O Señor, sea, no solo le queda. palabras muy bonito y todo, O sea, pero esa ¿y la acción? información, sí, chévere, pero, y chévere porque de pronto yo lo expongo y de pronto es más de bendición para el que lo oye, porque el que lo oye y va y lo aplica, ¿cierto? Que sería semejante a lo que digo de los fariseos que enseñan pero no hacían, decían, no, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen pero no hacen. Pero si yo hago todo el ejercicio de profundizar en lo que es la misericordia, la compasión, de entenderla cómo funciona en el contexto bíblico, pero yo llego y digo, ah, bueno, pues mi hermana esta mañana hizo algo y Dios me demanda ser compasiva. Ahí entonces yo ya estoy viviendo ese mirar atentamente la perfecta ley, persevero en ella, no siendo oidor olvidadizo. Eso es lo que el Señor nos pide. Acá alguien estaba diciendo acá, voy a mirar. No alcanzo a ver, no sé si alguna de ustedes puede meterse ahí. La verdad, ayudarnos unos a otros, creo. ¿Qué dice? Ah, ok, acá hay unos ejemplos, voy a Siempre mirarlos acá. y- Susana dice, la verdad de ayudarnos unos a otros, ver las necesidades de la iglesia y empezar a dar. Hay una verdad que creo que las hermanas que ya llevan tiempo conmigo a veces les he dicho, uno nunca debe esperar a dar cuando uno tiene mucho, ¿sí? La persona que va y aprende, ¿no? Que Dios dice que debemos ser generosos. Y la generosidad, pues, también abarca muchos niveles, pero si usted aprende a ser generoso, no espera tener, pues, la gran cantidad para ser generoso. A mí me gusta mucho en la enseñanza de la multiplicación de los panes y los peces, ¿cierto? Ese milagro maravilloso donde se alimentan más o menos 15.000 personas con 3 panes y 2 pececitos. Siempre me confundo si son 3 pececillos o 2 panes. 5 panes y 2 peces. O 5 panes y 2 peces. Lo cierto es que era poquito. Y es lindo la actitud del que lo ofrece, porque dice que era un niño, ¿cierto? Él no dijo, oigan, espere, voy, traigo el bulto de pescado que tengo. Y uno dice, llega esa criatura con los 5 panes, los 2 peces, o los 2 peces, los 5 panes, pero llega con ese poquito. Y dice, aquí tengo esto y lo doy. ¿Y qué hace el Señor con eso poquito? Lo multiplica. O sea, él oyó el mensaje. Y yo creo que el mensaje, tal vez el Señor, como era el sermón, tal vez del monte, estaba como conectado el Señor enseñando de dar, de amor, de desprendimiento. Yo creo que ese niño había de pronto, o la persona que dio eso, él llevó ese conocimiento, esa atención que tal vez había puesto en ese momento mientras se predicaba, el Señor enseñaba y lo llevó a una acción concreta.
A veces estamos esperando hacer la super cosa, ¿no? Pero a veces el Señor nos pone el detalle, el día a día, esa cosa pequeña que tú haces que va en coherencia en lo que sabes del Señor. Eso es más importante para el Señor. Es ahí cuando esa acción de conocer y esa acción de llevar a cabo toma como vida y se hace real. No se necesitan sino cuando usted va en la calle, ¿cierto? Y le piden un pan y usted lo puede dar, porque usted en su corazón sabe que Dios le manda a dar generosamente. Entonces, ¿qué es el llamado y qué es la exhortación del pasaje que estamos viendo? Por eso dice que seamos, no solamente nos quedemos en ser oidores, engañándonos a nosotros mismos. La información que tengamos de la palabra, sea mucha, sea poca, si se queda solo en la mente y no lleva a la acción, realmente estamos pecando contra el Señor. Estamos yendo en contra del Señor. Y debemos hacer un examen profundo pidiéndole al Señor, a su Espíritu Santo, que nos muestre, nos revele en dónde estamos resistiendo ese obrar que Dios quiere en base a esa información que tenemos. Que nosotros lo hemos también enseñado como el verdadero creer, ¿no? ¿Qué es el creer? Cuando decimos qué es el verdadero creer, es la acción de vida, ¿cierto? A una información que uno tiene. O sea, es el resultado de una información que uno tiene que lleva a una acción o una realidad. Si nosotros tenemos una información, pero no la llevamos a la realidad, pues nosotros estamos siendo incrédulos. No estamos dando por cierto que la palabra es como tal la verdad. Y la estamos obviando. Le estamos dando la espalda, como dice el pasaje. Entonces, básicamente es pues como la reflexión que tenía para ustedes. Y esta reflexión la hago porque digamos que los principios que hemos estado viendo y estudiando, como decíamos al principio, esa mansedumbre, esos principios de autoridad, ese principio de cómo las irritaciones sí tienen una importancia en mi vida, pues son un llamado a que no nos quedemos con esa información solo ahí en la mente, sino que realmente podamos llevarla a la práctica, o sea, que podamos ejecutar esas verdades en el día a día, que nos animemos, ¿sí? A seguir siendo hacedores y no solamente oidores, que no estemos llenando nuestra cabecita solo de información, pero que sigamos viviendo como todo el mundo vive. Y si usted se mira y dice, hombre, pero yo soy igualito a todo el mundo, no se alegre, no se alegre, porque algo estamos haciendo mal. Estamos perdiendo el rumbo de nuestras vidas en el Señor. Porque la verdad que tenemos promete cambios, promete diferencia, promete que seamos luz y no tinieblas. Entonces, es bueno que miremos, como dice, con escuetamente y sin tapujos, si estamos viviendo lo que conocemos o si realmente lo estamos obviando y estamos viviendo nuestra vida como si el Señor no nos hubiera dado una ley de libertad, una ley para guiarnos. Entonces, que el Señor les bendiga, que nos ayude a todas nosotras finalmente a aplicar lo que conozcamos del Señor, a llevarlo a la práctica y que podamos tener esa actitud de mirar atentamente, sí, la escritura, porque el llamado es hacerlo con el fin de finalmente colocarlo en la práctica. No sé si las de la web tienen alguna pregunta, alguna inquietud o no, o las de aquí, alguna aporte, alguna otra idea de aplicación de esos versículos, de cómo realmente podemos vivir esos principios. Mira que yo estaba pensando, por ejemplo, cuando el Señor dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, o cuando dice también que no solo de pan vivirá el hombre. Pensaba, bueno, una cosa, creo que como todos estamos tan atareados y con tanta cosa, es muy fácil decir, no, No puedo hacer nada para no el puedo hacer reino de nada, no Dios. tengo tiempo. Realmente para buscarlo a él primero no tengo tiempo.
pero como alguna vez, bueno, estuve meditando sobre ese tema y he estado meditando sobre eso, que todas esas cosas que yo hago que me tienen ocupada las hago porque son importantes para mí, ¿sí? Entonces creería que una de las cosas que puedo hacer para llevarlo a la práctica es, primero, incluirlo dentro de mis cosas importantes, ¿sí? O sea, creo que primero es una decisión del corazón, ¿sí? Poder decir, eso es importante para mi vida, porque si no lo estoy incluyendo es porque simplemente creo que podemos ser sinceras y decir, no es importante, ¿sí? Yo puedo decir, Dios es importante para mí, su palabra es importante, pero si no lo incluyo, puedo ser sincera y decir, la realidad es que para mí no es importante. Quiero que sea importante, pero no lo es. Entonces, creo que primero es una decisión de decir, bueno, lo voy a incluir entre mis cosas importantes y así como aparto el tiempo para las otras cosas que son importantes, entonces decir, bueno, algo práctico podría ser, en mi caso que estoy de madrugar, pues me voy a levantar, empiezo mis actividades a tal hora, pues me voy a levantar una hora antes para poder hacer ese proceso de pasar tiempo en la palabra del Señor. O lo digo en mi caso porque es como la hora que lo puedo hacer, pero hay otros que pueden decir, en todas esas cosas importantes y en lo atareada que estoy en el día, voy a incluir entre todas las tareas, voy a incluir el poder pasar tiempo. ¿Sí? Entonces sería de pronto como algo práctico. Pienso yo que es como primero el proceso de en mi corazón hacerlo importante. ¿Sí? Decir, esto va a ser importante en mi vida, lo voy a poner en mi agenda y voy a buscar la manera de meterlo entre toda la rutina que tengo. Ujú. Pero, y digamos que conectándolo directamente con el versículo, entonces, lo que está diciendo Jenny es, yo estaba haciendo un estudio donde me dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y tal vez lo que nos debe llevar, si estamos ya en ese proceso de estudio, en cualquier cosa que estemos investigando la palabra, es qué es lo que puedo hacer puntualmente para comenzar a practicar eso. Porque lo que tú decías, muchos a veces pensamos que buscar el reino de Dios es como meterse o ser como el pastor o ven a una persona diciendo, tengo que hacer eso, ¿cierto? O 100% es estar, no, pero tal vez es como muchas hemos comenzado, un discipulado, una enseñanza a la semana, luego el Señor comienza, dos enseñanzas a la semana, tres, ¿cierto? Porque finalmente sí hay una intencionalidad y lo que el pasaje también nos está diciendo es debe haber la intencionalidad de que el conocimiento no solo se queda acá. Ese es simplemente, si el conocimiento y la intencionalidad, ¿cierto? Que tenemos es de llevarlo a la práctica, el Señor siempre nos va a dar los medios para ejecutarlo. Ese es lo que tú estabas hablando de la importancia. Ahí se ve la importancia, ¿cierto? Pero no esperen a hacer grandes cosas porque si no, nunca van a hacer ningún principio, no van a vivir ningún principio. La verdad, lo he estado viendo hay un muchacho que viene a comer y le he estado dando el almuercito y en mi mente he tenido toda clase de argumentos, ¿sí? Como para poner freno. Yo me digo, de pronto, me cuido de que el muchacho no se vaya a hacer una idea equivocada de mí hacia él, ¿cierto? Porque es una persona en una necesidad emocional, física, de todo nivel. Así que él puede malinterpretar mi cuidado de otra manera. Pero a la vez lo veo como un ser humano necesitado. No es de mejor nivel ni peor nivel, es un ser humano que merece todo el respeto, la misma dignidad, el mismo trato. Pero en mi mente está, entonces tengo miedo de que los vecinos un día me caigan aquí por estarle dando de comer, ¿cierto? Y yo en mi mente pienso, muchas veces esa clase de argumentaciones nos impiden hacer el bien, nos impiden ayudar al verdadero necesitado. Ellos tienen casas, ellos comen bien todos los días, ¿quién lo necesita? El platico de comida lo necesita es él. Los otros no les podrá gustar porque huele a feo, porque pronto piensan que es un ladrón, porque tal vez no le gusta el ejercicio de que ande reciclando, pero es un ser humano que necesita comida, es un ser humano que uno no sabe las necesidades, las razones por las que está ahí, es un ser humano que necesita a Cristo. Entonces, todo eso es lo que debe hacer el conocimiento que tienes tú en la palabra. Cuando tú al menos estás haciendo todo ese proceso, eso es porque la palabra está haciendo un impacto en tu vida. Esa acción que haces tiene pros y tiene contras, ¿no? Y entras en todo un análisis. Pero hay un accionar que debe darse. Y a eso es lo que yo creo que el Señor nos está llamando. Sea el conocimiento que tengas del Señor, busca el accionar.
Busca el accionar propio de ese conocimiento que tengas. Comienza con poco, que seguro que el Señor va a seguir abriendo las puertas, pero no pienses que es hasta que tengas todo perfecto, mucho que vas a, no lo vas a hacer, créeme, no lo vas a hacer. El que es poco, en lo fiel, en lo mucho es fiel. Cuando uno no comienza con el poco, pues en lo mucho tampoco. Bueno, amadas hermanas, gracias por su tiempo, que el Señor les bendiga y nos veremos el próximo viernes. Chao, chao. Noche en una de sus edificios salir de allá. Gracias. Chao, muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Todo Amparito, Amparitos, Amparitos. Porque Dianis pasar la, o sea, Gracias, hermosas. Un gusto, Amparito. O sea, el trancón es una cosa impresionante.